Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos. Esta semana he tenido bastante curro y es que me he decidido a hacer por fin, que es que no tenía, esto es algo que todo crafter debería tener, por lo menos todos los que jugamos a juegos de rol con movimiento determinado, que nuestros personajes podrían decirse, aunque yo odio decirlo así, que mueven casillas, ¿no? Pues tiles, sí, tiles, dungeon tiles, losetas, como queráis llamarlo. Todo eso. ¿Qué son? Pues son piezas de escenografía que limitan el espacio de la habitación donde se encuentren los personajes o lo que sea que queramos representar. Hay muchísimas maneras de hacer tiles. Casi todo el mundo, casi todo crafter tiene un vídeo de cómo hace él sus tiles en YouTube. De hecho, si buscáis por ahí encontraréis 1000 millones de vídeos. Esta es la manera que yo creo que es la mejor de hacerlos. La primera cosa que distingue como dos escuelas de pensamiento en cuanto a tiles es si poner muros o no. Yo no los pongo, ¿vale? A mí me parece un incordio, si yo tengo aquí a los personajes y tal, tener un murito que me dificulta a la hora de colocar la miniatura o ver lo que está ocurriendo o tal. Yo juego con el espacio negativo. El espacio negativo. Y es que en mis tiles se supone que donde acaba lo que es la propia estancia se intuye que hay paredes a no ser que haya puesta una puerta o un pasillo conectado o lo que sea. Dentro de hacerlas sin muros también hay muchísimas maneras. La más típica es la manera clásica o sencilla, que es por ejemplo el rollito de Blackmagic Craft, en la que simplemente se coge un trozo de poliestireno extruido y recto, ¿no? En tiles estándar, por ejemplo de 3×3 pulgadas, y luego pues se le marca la cuadrícula con un cuchillo de precisión, se ensanchan las grietas con un lápiz, etcétera, etcétera, y ya está. Yo ya sabéis que a mí me gusta complicarme la vida, me gusta. Entonces yo he dividido hacer cada loseta de 1 pulgada cuadrada por separado para darle ese rollito de que está puesto uno a uno y tal, que es que claro, le da muchísimo más realismo porque es como se habrían puesto realmente. Y en el caso de las que he hecho de madera, pues cada tablón por separado, etc. Pero dentro de cómo hacer cada loseta, estuve pensando muchísimo y comiéndome la cabeza con las distintas maneras que se me ocurrían, porque no las quería planas, no las quería de una sola pieza, así cuadrados normales y corrientes. Quería que tuviesen un poquito más de protagonismo, un poquito más de detalle, pero no tanto que te desvíe la atención de las miniaturas y de la escenografía que pongas encima. De hecho, por ejemplo, se me ocurrió dividir cada cuadrado en una sección rectangular y luego 2 cuadraditos más pequeños e irlos poniendo uno a uno y tal, de manera que se entreviese la cuadrícula, pero no. Muy complicado, además que es que al final no se entendía bien, las líneas de la propia cuadrícula no se distinguían de las que están en medio de cada loseta. Luego pensé, puedo ponerlas una a una y pasar un rodillo texturizador de Green Stuff Gold, que ya sabéis que tengo unos cuantos, para darles un poquito más de interés, y además así es de una manera mucho más fácil y rápida de hacerlas. Pero tampoco me gustó, porque es que al final, si yo hubiera puesto primero todas las láminas de poliestireno lisas y hubiera pasado el rodillo texturizador, no tendría sentido. Es como si hubieran puesto una gran losa y luego la hubieran cortado, porque las piedras se vería que continúan de una a otra y no me molaba. Así que dije, las quiero con esta textura, pero las quiero una a una, independientes del resto. Además, yo he dicho, ya que las voy a hacer con las losetas una a una y puedo hacer que tenga un grosor mínimo, les voy a hacer un corazón de cartón gris, ¿vale? Lo que sería la peana, pero no me voy a parar ahí, y es que le voy a hacer losetas por un lado y madera por el otro. Antes de pasar al lío, os quiero decir que si vais a hacer las vuestras propias en casa, evidentemente cada uno hacedlo como más os salga del cimbrel, pero es importante que documentéis el proceso, ya sea haciéndole fotos, escribiéndolo en algún sitio. Yo pues tengo este vídeo y ya no me hace falta. Pero es que nadie sabe cuántas va a necesitar, entonces probablemente muchos de nosotros nos quedemos cortos y en algún momento queramos hacer más, o queramos hacer alguna de alguna forma que no tenemos todavía o lo que sea. Y claro, es difícil calcar en la manera exacta en la que te han salido y que queden idénticas. Pero sin más dilación, si queréis saber cómo he hecho yo las mías, estoy encantado de enseñároslo, así que si estáis listos, ¡vámonos! Lo primero que hice fue medir cuánto podía abarcar mi rodillo texturizador de una pasada, y vi que 5 pulgadas era el tamaño perfecto. Después de eso empecé a prepararme unas planchas de poliestireno extruido para después hacer láminas finitas. Que por cierto, yo no sé cómo lo hice, pero reventé el cable de la Proxxon 1000 veces. Y luego me pasa que cuando hago láminas finitas me salen estos como pelillos en el poliestireno. No sé si os pasa a vosotros, pero bueno, tuve que frotarlo para quitarlo todo.
Después pues les di textura con el rodillo y poniendo la guía de la Proxxon a 1 pulgada, pues primero hice tiras que fui cortando en cuadrados de 1 pulgada cuadrada perfectos. Y aparte de la textura del empedrado, pues les di un poquito más de textura, sobre todo para los bordes, con la técnica del bote. Después me hice un esquema de cuántas piezas de qué medidas quería para mi set y tracé las formas en cartón gris, que va a ser el corazón de mis tiles, de mis losetas. Y como cortarlos me da muchísima pereza, lo voy a hacer con magia. Y voilà, aquí las tengo. Al principio me hice 4 piezas de 2 por 3 pulgadas, 6 piezas de 1 por 6, otras 6 piezas de 2 por 6 y 10 piezas de 3 por 3 pulgadas. Y luego como grandes, 2 7 por 8 y un 10 por 10, aunque luego ya veréis que añadí torres y más cosas. Aparte de baldosas con el patrón de empedrado, utilicé también algunas lisas para hacer formas y algunos patrones, motivos, en las piezas más grandes, aprovechando que siempre van a estar de una pieza. Como esta, por ejemplo, que veis que, bueno, pues que aprovecho filas para ir haciendo una fila perimetral de empedrado y una normal, alternadas. Para la parte de madera, pues simplemente cogí esas tiras finitas de poliestireno, les di textura con el cepillo de púas de hierro y las fui cortando a mano para que no fueran todos exactamente iguales, pues tablones de, como os digo, distintas anchuras y longitudes. Y los fui poniendo de manera aleatoria sobre las peanas. Los huecos entre tablas los había hecho a posta, pero luego vi que según la escala no quedaban bien, porque es que por ahí se le puede meter a una persona una pierna entera perfectamente. Así que me dediqué un ratito a rellenar todos los huecos que eran demasiado grandes. Otra de las cosas que quería para mi set son escaleras. Estas son las únicas escaleras que bajan hacia abajo que hice, y las hice con el propio cartón gris, haciendo primero una peana de 1 por 2 pulgadas, que como veis también le di esa textura de empedrado, y luego a cada una de las siguientes le fui dando 1 centímetro más para hacer los escalones hacia abajo. Lo mismo pero al revés para escaleras hacia arriba, que hice de piedra y de madera, solo que sentadas sobre una plancha de poliestireno del mismo grosor que el resto de tiles, para que quedasen al ras. Y con lo mismo pero al revés me refiero a que esa pulgada extra se la di a la parte más larga y no a la más corta como antes. Bueno, pues ya estoy más o menos contento con todo lo que he hecho y ahora toca quizá la parte más aburrida, que es coger Mod Podge en este caso, aunque bueno, ya os enseñé con otros materiales cómo se hacía, para sellarlo, endurecer las piezas de poliestireno que aguanten ahí el mal uso, el abuso, para que no se me peguen a los cartones. Pues primero les voy a dar una capa por una cara y cuando estén secos por la otra cara, así que es el doble de trabajo y de espera. Deseadme suerte. Vámonos. Una de las lecciones que creo que podéis sacar de este vídeo es la pintura. Lo he hecho súper fácil y ha quedado súper bien. Para la madera simplemente le di un tono de chocolate oscuro y uno de marrón miel, alternados y mezclándolos un poco como color base. Y luego eso le ha dado una diferencia y un realismo de tonos brutal. Después simplemente le di un pincel seco con este color guijarro, que es una especie de gris amarronado, y me gustaban tanto que las he dejado así. Para la piedra ya no ha sido tan sencillo. Primero les di una capa base de gris neutro, un gris oscuro, diluyendo bastante la pintura, y luego les empecé a hacer parches de color para que tuviesen unos subtonos pues más variados. Subtonos que conseguí mezclando ese mismo gris neutro con el marrón chocolate y marrón miel y con un color crema clarito. Crema. Luego me di cuenta que con este pincel seco de un gris más claro no se escondía tanto como a mí me gustaban esos subtonos, así que de hacerlo de nuevo los mezclaría aún más con el gris neutro para que se perdiesen un poquito más. Porque después del pincel seco lo que hice fue darles un lavado negro casero que os enseñé a hacer en un anterior vídeo, y cuando secaron aún así no estaba contento, así que les di otro pincel seco de un color crema y otro lavado marrón, y así sí que me encanta cómo han quedado. Aparte de por protección, este barniz mate le quitó un poquito del brillo que suelen dar los lavados, y más aún los lavados caseros, que evidentemente no son tan perfectos como los comerciales.
secciones de círculo para hacer salas con finales redondeados, la madera, los tonos, cómo han quedado y cómo se mezclan con esas puertas que ya vimos también cómo hacer, que dan la transición perfecta entre una loseta y otra, las escaleras hacia arriba, como veis, hacia abajo en la madera hice una que tiene una trampilla que también podéis ver por ahí. En fin, me encanta cómo han quedado. ¡Os quiero! Ok, mis Gebors, hasta aquí el vídeo de esta semana. Tengo algo muy importante que decir la semana que viene. De verdad, o sea, es algo muy importante para mí, así que por favor estad atentos porque aparte de anunciar que ya hemos llegado a los 1000 Gebors, 1000 nigromartos y nigromartas están aquí conmigo y contigo y quiero hacer algo para honrarles, pero aparte de eso, que también vendrá en el vídeo de la semana que viene, aparte tengo algo muy importante que decir, así que por favor, dadle al simbolito de la campanita para que YouTube os avise cuando suba vídeo y así pues no os lo perdáis porque es importante que lo veáis. Y antes de iros me gustaría que os dejaseis un comment diciendo qué tipo de tiles os haríais vosotros, si creéis que ha merecido la pena el esfuerzo de los que he hecho yo, de ponerlos una a una y tal, no sé. Y bueno, vuestras opiniones al respecto, que por supuesto me interesan muchísimo, así que nada, poco más. Nos vemos la semana que viene y seguid practicando el arte de nigromarte.